Pauta semanal, como todos los días viernes, nos encontramos en este espacio de Radio Polar de 15 a 16 horas. El programa se retransmite el día sábado y día domingo en el mismo horario. Y también nos pueden seguir a través de Facebook Live. Pauta semanal, un programa de conversación sobre la contingencia nacional, internacional, local también. Y hemos tenido una semana bastante noticiosa, bueno, como los últimos, yo diría que 30 días ya, pero con un acuerdo interesante que se llegó anoche a última hora, ¿cierto?, en el Congreso, y que tiene que ver efectivamente con el nuevo pacto social que se trataría de construir a través, por supuesto, de un proceso encauzado por la misma institucionalidad. Tenemos una crisis seria de representatividad, tenemos un problema serio de nuestra democracia, y para conversar de eso, bueno, me acompañan los panelistas invitados de siempre. Hernán Ferreira, ¿cómo está, Hernán? Hola, bien, aquí contento, señor contento. Muy bien, pues. Juan Francisco Miranda, ¿cómo estás, Juan Francisco? Igual de contento que Hernán. Y por el otro lado tenemos a don Eduardo Manzanares. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, pues acá siempre en la estación de los alienígenas y Pati Pelado. Muy bien. Oye, y tenemos una invitada, la voy a presentar porque además presencia femenina, siempre se nos critica que no hay muchas mujeres en el programa, pero por fin tenemos también presencia femenina y una invitada, doña Javiera Morales, abogada, profesora en la Universidad de Magallanes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí. Oye, yo ayer asistí a una actividad de la Universidad de Magallanes, había un congreso, y por eso le pedí a Javiera que viniera, porque ella expuso brillantemente sobre el fortalecimiento de la democracia y sobre también la institucionalidad que nos rige, básicamente la Constitución, ¿cierto?, los caminos institucionales y finalmente la representatividad. Hubieron otras ponencias también, fue una jornada bastante larga, duró toda la mañana, pero bastante interesante por las argumentaciones. Pero lo más interesante, creo yo, es que se hizo una pregunta bien interesante sobre lo que tiene que ser la democracia, sobre lo que tienen que ser los distintos procesos institucionales y finalmente en qué consiste la Constitución, porque pareciera que se dice muchas veces que la Constitución es la madre de todos los problemas y pareciera ser también la solución entonces de todos los males. Pero no siempre eso es así, y por eso quería yo dejar la palabra a Javiera para que nos ilustre un poco sobre lo que es el proceso democrático, ¿cierto?, y sobre estos caminos que se han visto para mejorar la institucionalidad de nuestro país. Javiera. Muchas gracias de nuevo. Más que ilustrar, creo que agradezco mucho la invitación porque es una oportunidad para hablar con la comunidad sobre muchos fantasmas que andan dando vueltas sobre todo lo que estamos viviendo. Y quiero partir con eso. Creo que lo primero que debiésemos hacer todos los ciudadanos es sentir algo quizás de orgullo, porque lo que pasó anoche para algunos es irrelevante, para otros muy relevante, pero yo creo que hay algo que es inobjetable, y que es que lo de ayer es una semilla de solucionar nuestros conflictos políticos y sociales vía el diálogo, y no con las armas. Y esa es una lección que los chilenos nos ha costado mucho aprenderla. Entonces creo que lo primero, más allá de cualquier tipo de análisis o resquemores válidos, legítimos sobre lo que está ocurriendo, es sí una semilla sobre que nuestros problemas sociales podemos resolverlos conversando en una mesa. Y creo que eso es una muy buena razón para celebrar, en primer lugar. Lo segundo es que hay muchos fantasmas dando vueltas sobre lo que está ocurriendo, y creo que estos espacios son muy buenos para resolver eso, o al menos dar luces. Y en esto creo que un primer fantasma, mucho antes de ayer, ha sido siempre si la Constitución afecta o no nuestras vidas, va a solucionar todos los problemas mañana, efectivamente es un mecanismo para dar solución a la crisis social o no. Yo creo que eso es lo primero que yo creo que deberíamos entre todos un poco despejar. Y creo que en esto, como todo, la respuesta es un poco gris. La Constitución, un cambio en la Constitución no nos va a solucionar los problemas de un día para otro, pero tampoco eso significa que sea irrelevante. Porque por dos cuestiones muy esenciales. Lo primero es que la Constitución establece las bases de nuestro Estado y de cómo distribuimos el poder entre los ciudadanos y junto a nuestro gobierno. Luego, ¿cómo no va a ser importante, ¿no es cierto?, cuáles son las reglas o quiénes rigen o por qué reglas nos regimos para tomar nuestras decisiones? Entonces, en eso sí es importante. Lo segundo, establece las bases sobre ciertos sistemas y sobre ciertas áreas de nuestras vidas, como la salud, las pensiones, la educación. Otra razón por la que es importante. Pero creo que después de anoche igual sentimos todos también una razón especial por la que aún más importante, y es que los pactos sociales, las constituciones, forman nosotros como pueblo. Nos
juntan, como que ayer daba una sensación como que Chile, la selección nacional hubiese ganado, ¿no? Hay una sensación como patriótica un poco. Todos nos sentimos incluidos al final. Es un espacio, por eso hay una muy linda frase que está dando vuelta desde ayer, que es: la Constitución es la casa de todos, debiese ser la casa de todos. Entonces, cuando uno construye los cimientos de la casa de todos, es importante que todos participen. Luego, los dos extremos creo que están profundamente equivocados. La Constitución no soluciona todos los problemas, y por algo lo que pasó ayer probablemente no va a dar solución inmediata a algunas demandas en la calle, y eso significa porque no solo tenemos que avanzar en este camino constituyente que estamos avanzando, sino que también hay que seguir con las reformas que se necesitan vía la legislación ordinaria, que son más inmediatas, que ¿no? son exacto, pero eso tampoco significa que sea irrelevante y que por tanto lo que pasó ayer no haya que discutirlo, y sobre todo que lo que pasó ayer implica que para que lo que ocurrió ayer sea exitoso, lo más importante es que participemos todos. Sí. Ahora, para resumir un poco lo que pasó ayer, porque finalmente después de tanta movilización se llegó a un acuerdo en el Parlamento, ¿cierto? Y el acuerdo finalmente, donde suscribieron varios de los partidos, creo que el único que no firmó el Partido Comunista y un par más, ha señalado de que, bueno, se va a encauzar un proceso de transformación de la Constitución, que sería un plebiscito entonces en el mes de abril, un plebiscito que va a contar de dos preguntas: la primera, si se cambia o no la Constitución, y la segunda, entendiendo que se cambia la Constitución, dos mecanismos para cambiarla. Uno es a través del Congreso Constituyente y otro a través de una Convención Constituyente. La idea de la Asamblea Constituyente quedó totalmente descartada, y alguna otra idea que alguien habrá tenido por ahí también quedó descartada, porque hay varios caminos para cambiar una Constitución finalmente. Y luego de eso hay una hoja de ruta para que en el mes de octubre se hagan elecciones de las personas que van a estar a cargo de este cambio de la Constitución, ya sea si se trata de parlamentarios, ya sea si se trata de esta Convención Constituyente, y donde una de las cosas que ha colocado, por así decirlo, algún cierto resquemor, es que las modificaciones se van a poder aprobar por 2/3. Y por último, esta convención o este Congreso Constituyente, cualquiera sea la fórmula, va a tener un plazo de 9 meses, prorrogables por 3 meses más, entiendo, ¿cierto?, para finalmente tener el cambio de la nueva Constitución, lo que va a tener que ser ratificado en un proceso plebiscitario de salida. O sea, tenemos un plebiscito de entrada, un proceso entre medio y un plebiscito de salida. Y finalmente ahí recién tendríamos una nueva Constitución, que estaríamos hablando de casi 2 años más o menos, desde en este momento en adelante. Juan Francisco, tu opinión, tu impresión respecto del acuerdo. O sea, yo diría que el tema del acuerdo político que ocurrió en el Parlamento, podemos analizar y políticamente analizar qué significa que algunos no hayan estado, que mayoritariamente han estado, pero yo quería aprovechar lo que dijo Javier. Yo creo que es momento de tomar esto como algo positivo, como ella habló de una semilla, y yo creo que lo que nos convoca es sobre todo a tratar de invitar a que la ciudadanía se informe, se instruya, que cuestione, que pregunte, que este sea un tema de conversación de la casa, que no sea el día lunes si la U desciende o no desciende en mi caso, sino que la conversación tiene que ver con cómo el tema de la casa común. Y a mí me gusta también esa imagen, porque lo que ha pasado en este tiempo es que la casa común, la familia fue creciendo, y dentro donde había en un dormitorio dormía una persona, ya ahora duermen 3, y eso significa problemas de relación al interior de un espacio más reducido. Llegó la hora de ver si la casa hay que ampliarla o hay que redistribuirla. En esta casa, curiosamente, no todos a la hora de almorzar comíamos lo mismo, y ese es un tema en términos de la imagen del concepto de casa. Lo lógico es que Para seguir con la alegoría. Y eso creo que te aterriza la jerga de lo que es constitución, no cómo nos ponemos de acuerdo. Yo creo que eso es necesario tratar de llevarlo a lo cotidiano, y para mí me gusta esa imagen y esa alegoría, porque aquí hay que decir que en esta casa a la hora de almuerzo no todos almorzaban lo mismo. Si se enfermaba uno y mi hermano tenía una fiesta, mi hermano podía seguir yendo a la fiesta y no me cuidaba a mí, que estaba enfermo, en términos de nuestro ordenamiento, que es lo que está ocurriendo en esta familia a la hora de aportar. Si yo a mí estaba bien, yo no estaba aportando suficiente en comparación a mi hermano, que probablemente estaba cesante, haciendo la alegoría. Y en términos concretos no sacaba nada con arreglar la fachada de esta casa, porque la fachada a nivel mundial es muy bonita, la de Chile, la imagen país. Ahora se cayó, sí. Pero que la fachada estaba bien pintada, pero adentro
todavía teníamos problemas de que la casa no tenía piso en algunas de las habitaciones, que a veces no había baño. Claro, las paredes eran de cartón. Empezamos a tener ese cuestionamiento. Por eso me gusta la imagen de la casa común, porque en el fondo es como, ¿sabes qué? Aquí, si no nos organizamos de mejor manera, la casa se viene abajo completa. Y ahí no hay ningún privilegiado, porque si la casa se derrumba, nos cae a todos por igual. Entonces, yo creo que es momento de entrar a definir eso. Que esto no es un tema de políticos, porque pareciera ser, y hay algunos que dicen que en realidad esto es los políticos, sino yo quiero una mejor pensión y quiero mejor salud, y no poco entiendo esto de la Constitución. No ven lo inmediato de la Constitución al final, lo ven demasiado a largo plazo, muy arriba. Claro, entonces este acuerdo de la casa común es necesario, porque tienen que ser necesario definir cuántas habitaciones vamos a tener, la familia creció, cómo la vamos a decorar o cómo la vamos a ornamentar. Pero al mismo tiempo eso no quita que esta casa que se está cayendo y que hay piezas que ya están completamente con humedad o están destruidas, el hecho de pensar en una nueva casa no puede ser argumento para no arreglar cosas que hoy día es necesario arreglar en la casa igual. Al margen del cambio constitucional. Al margen. Y ahí es donde yo creo que la respuesta es política, no es técnica. Y cuando digo que la respuesta es política, es porque tiene que ver en la misma lógica de la casa. Si un pariente mío, mi hermano, está enfermo, y yo tengo un ahorro en la casa, o sea, tengo un ahorro en el banco, yo país, tengo problemas en la salud de los chilenos, y tengo ahorro que nunca había tenido en la historia en el extranjero, la pregunta es, desde el punto de vista de principio, ¿mantengo mi ahorro y no lo toco y dejo que mi hermano se enferme? ¿O quizás tuviese que tratar de asumir que tengo que sacar parte de este ahorro, ayudar a que mi enfermo se sane, al costo que significa tener menos dinero a futuro? ¿Qué tan solidaria es la familia al final? Que tiene que ver con la casa de toda la familia. Entonces yo creo que esto es una parte, es como que nos están poniendo de acuerdo, vamos a tener una nueva casa, y parece ser que hay ánimo porque es alguna buena noticia para todos, y vamos a tener que entrar ahí entre hermanos a definir cómo nos quedamos con la pieza, la que tiene más sol o la que tiene más sombra. Pero al mismo tiempo falta esta respuesta que debe ser política, que tiene que ver con no técnica, que es cómo hoy día mejoramos la situación de las pensiones, la pensión de la salud principalmente como foco. Hay otras y sin número de otras cosas, pero al menos hoy día mi opción de principio es ir por la gente más vulnerable, y la gente más vulnerable son, a mi modo de ver, la gente que está enferma y la gente que está en una edad donde ya no puede trabajar o que ya es un adulto mayor. Sí. Ahí yo creo que el foco que tenemos que tomar en forma paralela, porque la Constitución es un proceso largo, así como cuando uno construye una casa tiene que hacer un plano y después contratar la obra, y después los permisos, pero mientras tanto hay que tener donde dormir. Entonces es necesario que ahora el gobierno entienda que su plan o su agenda social no es suficiente, y que hay que tener una respuesta más política de peso a la hora de mejorar la salud de nuestra familia que está enferma. Hernán, y ahí aprovecho a hacerte la pregunta, porque tú eres de un partido de gobierno finalmente, que está un poco reticente al cambio constitucional, pero que sin embargo ha hecho énfasis más bien en la agenda social. Una agenda social que ha sido bastante cuestionada por los escasos o magros beneficios que algunos dicen que entrega. ¿Tú crees efectivamente que la población mayoritariamente va a votar por un cambio en la Constitución, una nueva Constitución, o más bien el tema de la Constitución le da lo mismo y que lo que realmente quiere son cosas puntuales, específicas, que a lo mejor no requieren ni siquiera un cambio en la Constitución? A ver, sí, bueno, en estos programas, en otras partes en general, nosotros hemos dicho también personalmente que, y recurriendo a esta misma siguiendo con la imagen de la casa, esta casa es una buena casa, es una buena casa. Entonces creo que no es necesario trasladarse de casa ni derrumbar la casa, digamos. Si tú tienes una buena casa pero te quedó chica o te quedó, ¿cierto?, hay que remozarla, se hace. Probablemente no quieras cambiarte de barrio, porque el barrio puede ser bueno, pero Latinoamérica, el tema de la casa. Yo he tocado el barrio de Latinoamérica, pero me van a decir que estamos en Latinoamérica, estamos al sur de Estados Unidos, como dice la canción, digamos. Entonces este es el barrio que tenemos, digamos, de Latinoamérica, así que no estamos en Europa, no estamos en la clase alta, ¿ya? Y tenemos una buena casa. Nosotros nunca hemos estado en contra de los cambios. Si mal no recuerdo, que la profesora nos podrá decir, desde el 89 hasta ahora ha habido por lo menos 200 cambios en la Constitución, por lo menos.
El 89 fue el 89, antes que asumiera Patricio Aylwin, ya una cantidad importante de cambios que se plebiscitaron en todo el asunto, digamos. O sea, se legitimó a través de un plebiscito, además. Entonces, como para empezar a decir que esta es una buena constitución, le ha traído prosperidad al país. Yo sé que hay gente que no la está pasando bien, pero sabemos también que hoy día hay menos gente que la está pasando bien que hace 30 o 40 años. Y todos los índices, datos duros, uno busca literatura y va, y es así. Aunque de hecho, es incuestionable que del 40% de la pobreza se bajó al 10%, y es incuestionable también que la desigualdad ha ido bajando. La pregunta es si ha sido suficiente. Ese es el punto, ¿cierto? Si ha sido suficiente. A lo mejor no ha sido suficiente, de hecho no ha sido suficiente. Pero ¿cuál ha sido el marco constitucional? La ley fundamental, me han preguntado varias personas qué es la Constitución, ¿cierto? Este marco fundamental es un buen marco, y eso ha permitido que los agentes económicos, ¿cierto?, se desarrollen. Me van a algunos decir, ¿cierto? Me van a decir, mire, lo que pasa es que... Ya vamos a pasar la palabra. Sí, es que ya estoy escuchando, digamos, que las colusiones, que se coluden, que la ISAPRE, que la FP, y como decía la profesora, no son materias constitucionales, no son materias constitucionales. O sea, el que se coluden la grande empresa, y yo soy, digamos, y yo creo que también las medianas empresas muchas también se coluden, también se coluden. Aquí hay una colusión, una cultura de colusión, digamos. Entonces hay una conducta anti-libre mercado, hay una conducta de querer ganar más, digamos. Entonces creer que el cambio constitucional nos va a traer la felicidad, eso está. Entonces, pero tú haces esta ligazón, digamos, ¿cierto? Como que si remozamos la casa vamos a ser más felices y vamos a comer más. No vamos a comer más ni vamos a comer menos, vamos a comer más o menos según la economía, esté bien o esté mal, según cómo la gente que vive en la casa se comporta, trabaja bien o trabaja mal. Puede tener una casa muy grande, tremenda, bonita, bien recién pintada, con buen cimiento, pero a lo mejor gente que no produce tanto. Entiendo que en estos tiempos es difícil decirle a la gente que hay que producir, hablar de cifras, porque la gente quiere escuchar otras cosas. Pero bueno, el día de mañana espero que los programas se graben, ¿cierto? Estas cosas me importa que queden, ¿cierto? Entonces, como para resumir, porque el tiempo pasa muy rápido, creo que no es necesario haber cambiado la Constitución, ¿cierto? Reformarla totalmente. Sí hay disposición absoluta de conversar, decir que la Constitución no va a hacer más felices a las personas, ni menos infelices, ni menos felices. Y que este acuerdo, que ese acuerdo por la paz social, esperemos que traiga la paz social, porque, y para terminar ahora sí, los partidos políticos, o ciertos partidos políticos, pensaron que cambiando la Constitución iba a haber paz social, ¿cierto? Y esperemos entonces que hagan el llamado total, los partidos que han estado en la calle, que hagan el llamado a la gente, ¿cierto?, a que esté en paz y tranquilidad. Ojalá que lo hagan. Hasta ahora es la primera vez que se le escucha con fuerza decir algo. En 3 semanas, casi un mes, nunca lo habían dicho, siempre tímidamente. Eduardo, aprovechando también el desafío que plantea aquí Hernán, pero ¿la movilización tiene algún componente político, algún llamado político, o es una cuestión totalmente inorgánica, desarticulada, sin cara visible? Para llegar a eso, y abstracto de todo lo que es la política al final. Para llegar a eso, quisiera decir que previamente que lo importante que ocurrió ayer es que la vieja Constitución está desahuciada. Que lo que vamos a discutir ahora no es una reforma, que era lo que propiciaba el presidente y la UDI y los partidos que lo apoyan, sino que va a ser una nueva Constitución, nacida obviamente de el pueblo movilizado. Yo entiendo que la Constitución del 80 con esto no va a tener jurídicamente ninguna posible vinculación con la nueva Constitución. Es una nueva, totalmente. Es una nueva. Entonces Javiera decía que lo que pasó ayer es importante, y yo entiendo que sí es importante, pero yo no puedo dejar de decir que lo más importante que pasó fueron 27 días de lucha en las calles. Esto no hubiera sido posible sin la movilización de las personas, porque días antes o semanas antes de esto no había ninguna posibilidad de que la derecha estuviera posibilitando un acuerdo de esta naturaleza. Esto se debió a la gran movilización de las personas en las calles, millones de personas. Eso implica que por lo tanto hoy día yo habría un llamado personalmente a mantenerse alerta, a mantenerse vigilante. La gente desconfía de los políticos, eso es una realidad de todos por igual, y uno se incluye, somos gente que venimos de la política, y por lo tanto mantenernos vigilantes en el sentido de la unidad y de la fuerza,
Y si eso implica seguir movilizados en las calles, con tranquilidad, no con los saqueadores, no con los vándalos, porque no tienen nada que ver aquellos con la inmensa mayoría de las personas que en forma pacífica se han movilizado en las calles. Acá los saqueadores son otros. Yo el otro día ya hacía una paráfrasis, los saqueadores del papel tisué, 800 millones de dólares. Los saqueadores de los pollos, 1.500 millones de dólares. Los saqueadores de las farmacias. Los saqueadores del Paco Gate y del Milico Gate. Ahí están los saqueadores, pero a ellos no se les menciona. Se les menciona a unos vándalos, a unos delincuentes, lumpen de repente, que se han aprovechado de esta gran movilización de las masas y los muestran con un televisor a cuesta, ¿no es cierto?, robando supermercados, que a esta altura uno ya tiene la duda por qué hay supermercados que son saqueados hasta el día de hoy con tanta facilidad. La gente reclama, no llegan los carabineros, no hay nadie vigilando. Entonces, yo no llamaría a que nos mantengamos como, ¿sabes que ya estamos al otro lado, vámonos para la casa? ¿Se arregló el problema? No, acá no se ha arreglado nada. Aquí hay que mantenerse alerta, hay que mantenerse vigilante. Obviamente el espíritu ha cambiado, porque efectivamente esto es un gran paso adelante. Es un gran paso. Vamos a discutir una nueva constitución que no va a tener el oprobio de cómo nació la anterior. Porque podrán decir que la constitución puede tener muchas cosas jurídicamente, técnicamente interesante, pero es una constitución que nace, ¿no es cierto?, sin registros electorales, sin con los partidos políticos proscritos. Es decir, tiene un origen que no es legítimo, y eso también hace importante esto, y esto lo logró la gente movilizada. Esto no lo lograron los parlamentarios que estaban ayer. Ellos estaban allí obligados a llegar a este acuerdo. O sea, lo único que han hecho los parlamentarios es encauzar el movimiento. Encauzar el movimiento, punto. Si no llegaban a acuerdo ayer, lo que iba a continuación a ocurrir en este país era más grave que los 27, 28 días de movilización. Yo creo brevemente, y creo que el aporte de los alcaldes en haber presionado con un plebiscito que querían hacerlo en diciembre. Vamos a entrar a eso en el segundo bloque. Efectivamente tuvo su efecto en el Parlamento. Sí, Javiera, sí. Me gustaría recoger algunos temas que se han dado acá en la mesa. Lo primero, creo que escucho acá ciertas posiciones que veo que todavía están en estos extremos. Lo primero, que los problemas no se solucionan de un día a otro con el cambio constitucional, no significa que nuestro sistema de pensiones, salud o educación no estén vinculados con lo que establece la Constitución. Nuestra participación privada, anómala en materia educacional, se debe a cómo está configurado el derecho a educación con la libertad de enseñanza y el derecho a la libre actividad económica. La participación exclusiva de las AFP en la administración de los fondos de pensiones de los chilenos es permitida por nuestro artículo constitucional que regula el derecho a la seguridad social. Y así podemos seguir y seguir. Entonces, efectivamente, lo que no se puede decir que cambiando la Constitución al otro día va a cambiar el sistema de AFP, eso es un extremo, pero el otro extremo, decir que no hay ninguna vinculación, también es un extremo. O sea, tampoco se puede cambiar el sistema de AFP sin un cambio en la Constitución. Exacto. Cómo cambiemos nuestro sistema de FP va a estar muy relacionado probablemente con cómo configuremos nuestro derecho a la seguridad social en la Constitución. Así pero quiero Estado subsidiario que está en la Constitución ahí levemente va a tener que ser cambiado. Pero quiero ir también un poquito antes, que es que en una democracia hay mucha diversidad de opiniones. Enhorabuena, se agradece, ¿no es cierto? Es una maravilla de nuestras sociedades actuales. Entonces, lógicamente, si nos ponemos a discutir sobre si el marco constitucional vigente o no es bueno o es malo, vamos a tener muchas posiciones sobre la mesa. Si es legítimo en su origen, tenemos discusión. Si se ha legitimado durante el tiempo, tenemos discusión. Pero yo creo que hay algo que acá me gustaría saber si todavía hay ciertos sectores que siguen discutiendo, de que la Constitución del 80 creemos que es nuestra casa común. Es una casa común. Y con esto no me estoy refiriendo a lo que regula, sino que me estoy refiriendo a la vinculación de nosotros con nuestra supuesta casa común. Y siguiendo con el análisis que hacía Juan Francisco, claro, la casa se determina las piezas, pero hay algo especial en esta casa común que vamos a ver acá, que lo que vamos a analizar es quiénes van a tomar las decisiones sobre esos cambios. Hoy día tenemos, por ejemplo, una casa donde jurídicamente se dice que tenemos un sistema neopresidencialista, como un papá o mamá que tomara todas las decisiones, ¿no es cierto? Sí. Anoche vimos lo que es capaz de hacer un parlamento con una responsabilidad.
aunar fuerzas, ¿no es cierto? Se ve mucho más poderoso en términos democráticos todos estos parlamentarios de distintas áreas que un presidente aislado, solo. Aislado, exacto. Esas son cosas que es bueno empezar a conversar también. Entonces, por eso yo llamo a que vamos a tener muchas discusiones sobre si la Constitución era legítima, no legítima, y sobre el fondo. Va a llegar también el momento sobre el fondo, que es cuando este órgano constitucional esté en funcionamiento. Pero ahora nuestra próxima elección es... Quiero entender que lo último que dijiste tiene que ver con que existe la posibilidad de que se discuta una salida parlamentaria como para... Por ejemplo. Claro. Que la Constitución... Esto que ayer hablaban de la hoja en blanco significa que vamos efectivamente a redactar una nueva Constitución. En blanco. Vamos a poner en discusión frente a la ciudadanía por este órgano que vamos a elegir en este plebiscito de entrada sobre nuestro sistema presidencial, sobre nuestro sistema electoral, sobre si el voto es obligatorio o no. Bicameral o no. Un momento de mucho cambio. Entonces el primer momento es, la primera decisión es cambiarla o no, y para eso lo que yo estoy llamando es, a ver, ok, discutamos sobre el fondo, pero también sobre, ¿es común esta casa? Sí, buena reflexión. Nos vamos a ir al corte, vamos a seguir conversando al retorno con Javiera. Pauta semanal, no se vayan de nuestra sintonía.